Cáncer, bienvenidas mis guerreras y mis guerreros a esta lectura. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Si es la primera vez que me ves, quiero invitarte a suscribirte, activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y si ya estás suscrito en mi canal, qué gusto verte de vuelta. Vamos a ver cuál es el mensaje para ti, el arcángel que te va a estar acompañando esta semana. Y el arcángel que sale para ti, wow, Cáncer, qué maravilla, mira esto. Es el arcángel Uriel, ¿qué tal? Y representa la carta del sol, alegrías, felicidad, triunfo, buenas noticias van a estar llegando a ti, progreso, avance, salir de la oscuridad, pero qué genial, ¿eh? Y me encanta muchísimo pues esta energía. Para esta semana y de ahora en adelante se están reactivando nuevamente, pues ya Mercurio va a salir de retrógrado, gracias a Dios, así es que ahora las cosas van a tomar muchísima más velocidad y también vas a sentir una nueva energía dentro de ti. El número divino que te da es el número 19, puedes sumarlo y te da el número 10, conclusiones, o también puedes tenerlo al revés y te da el número 91. Y mira el mensaje maravilloso que te dan aquí, la vida es maravillosa. Que tú vas a poder salir adelante por medio del pensamiento positivo y también tener grandes inspiraciones. Y lo que me encanta de esta carta es esa energía de sentirte siempre protegida, siempre cuidado, siempre de que estás rodeado de luz. Es lo maravilloso. Muy bien. Vamos a ver cuáles son tus energías para esta semana, y pues también puede extenderse un poco más esta lectura. Tu mente, tu corazón y tus bloqueos. Luego de eso vamos a ver las predicciones generales para ti y luego voy a entrar en detalle para sacarte un mensaje si estás trabajando, si estás buscando empleo, si estás en pareja, las finanzas, si estás soltera, soltero. Vamos a ver eso para ti en detalle también. A ver, tu mente. Cáncer, tienes la carta de la represión, hay situaciones allí que están complicadas, tienes muchos pensamientos que pueden estarte dando vueltas a los cuales estás tratando de buscarle algún tipo de solución. Yo ahorita voy a entrar un poquito más en detalle, vamos a ver cómo está tu corazón. Puedes estarte sintiendo así ahorita mismo o podrías sentirse así durante la semana. La carta de Somos el Mundo, ¿y qué bloquea tu felicidad? Tienes la carta de la paciencia, wow. Mira, esa energía de la represión que marca con esos pensamientos, puede ser también que algunos de ustedes están tratando de resolver algo con lo cual tienes como el tiempo limitado para poder resolverlo. Es como que en una semana o en 2 días tienes que encontrar respuestas para algo o tienes que encontrar algún tipo de ayuda. Y estás como buscando la manera de cómo resolver esa situación, pero yo siento con este mensaje de que las cosas se van a solucionar, pues en tu corazón hay amor. Y siento también esa energía de personas a tu alrededor que te van a apoyar y que te van a dar esa respuesta. Mira, en la mente te aclara esa situación de la represión, la carta de la carta, que podrían hablarte acerca de documentos que tienes que firmar, contratos, aperturas, escrituras, testamentos. Y toda esa energía entonces es lo que está a tu alrededor. Puedes estar tratando de firmar algún tipo de contrato, ya sea que tú quieras ofrecer un servicio o que tú estés necesitando un servicio. Y es esa energía tal vez de que necesitas contratar a alguien que te haga algún trabajo en la casa. Necesitas contratar a alguien que haga algún trabajo en tu oficina, algún tipo de remodelación. Necesitas contratar a alguien que de repente trabaje para ti en el hogar, te ayude haciendo trabajos de babysitting, como de cuidando niños. Hay esa energía aquí para algunos de ustedes también. En el corazón tienes la carta de Somos el Mundo. Lo que me habla es que tú tienes un gran corazón, tienes un corazón de ayuda, un corazón de apoyo, un corazón que está en estos instantes buscando esa manera de poder dar algo más, de poder conectar e ir más allá, de siempre dar la milla extra. Y recuerda suscribirte, activar la campana, compartir este video para que lleguemos a 700,000 suscriptores. Ya nos falta muy poco y una vez que lleguemos a esa cantidad voy a estar haciendo unas dinámicas pues para darte algunas sorpresitas, algunos regalitos. Voy a estar teniendo dinámicas cuando lleguemos a los 700,000 de
consultas privadas para algunos de ustedes, algunas preguntas de sí o no, o otros tipos de consultas. Así que suscríbete y comparte este video. Invita a tus amigos también para que se suscriban. Mira, tienes la carta del barco en el corazón con la carta de Somos el Mundo. Aquí hay viajes. Puedes también estarte hablando de que tú tienes un corazón viajero. Un corazón que parte de tu destino tiene que ver con viajes. Y puede ser tal vez por eso que en tu mente está tratando de resolver esta situación antes de que tengas que realizar este viaje que sale aquí. Con la carta del barco, con la carta de Somos el Mundo. Ahí tú lo ves. El mundo, viajes. El barco, viajes. Y documentos que tienes que firmar. Tal vez estés tratando de firmar documentos antes de realizar algún tipo de viaje tuyo o de alguna persona cercana a ti. Pueden ser también documentos como pasaportes, renovaciones de visas, aplicaciones. Pues te veo llenando documentos y tal vez parte de la situación de lo que te tiene con la mente un poquito así como enredada puede ser que necesitas ayuda para poder resolver o llenar estos formularios que tienes que hacer. Lo que bloquea tu felicidad es la carta de la paciencia. Lo que me indica de que va a ser una semana con la cual tienes que tener algo de cuidado. Si bien es cierto, tienes la carta del sol que te habla de buenas noticias. Así que esta carta del arcángel Uriel es quien domina toda tu lectura y las cosas van a salir bien. Pero como yo siempre lo digo, mis lecturas son de crecimiento, son de sanación, de que veas lo que viene para ti. Y para mí es importante que tu templo, esté bien. En la medida que tú estás bien, las cosas para tu vida, para ti, van a salirte pues de una mejor manera. Pues si estás bien, no importa lo que venga hacia ti, tú siempre vas a poder echar hacia adelante. Pero veo que esta semana la paciencia la vas a tener un poquito corta. Y puede ser eso un reflejo de esa desesperación de tratar de resolver esta situación antes de la fecha que tienes que resolverlo. Así que para que trabajes con esa energía, mira, tienes la carta del ratón. Y la carta del ratón para mí me está indicando de que tienes que prestarle atención a los pequeños detalles, ¿ah? Cuando estés con esta energía de la paciencia, para que no te equivoques, pues me acaban de colocar en la mente esa idea tal vez de que hay formularios que tienes que llenar, X formularios, para cada uno de ustedes aplica de una manera distinta. Y préstale atención a los detalles porque tal vez es como veo a algunas personas que tienen que empezar los formularios varias veces y puede que ahí pierdas la paciencia. Es como que, ok, entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué me equivoco tanto en lo mismo? Solamente para que tengas cuidado, tal vez estás llenando formularios de seguro o estás llenando algún tipo de formulario de este tipo con los cuales tienes que tener precaución. A ver las predicciones para ti. Mira, la carta de la reina de espadas. Muy bien. La carta de la celebración. 3 de copas. Esto es un momento nada más que tú tienes que controlar porque lo externo para ti se ve muy bien. Que si se ve bien, mira esto. Vamos, por favor. Tienes la reina de espadas, tienes el 3 de copas, tienes el 6 de bastos. Actitud positiva, celebraciones, reconocimiento, éxito. Va a ser una semana en donde tal vez después que pase este periodo de estrés, de ansiedad por necesitar resolver esta situación, lo que viene para ti son festejos, son alegrías, son celebraciones. Las cosas van a salir muy bien para ti. La carta de la reina de espadas me habla de una semana en donde tú vas a tener el control, tú vas a tomar las decisiones. Todo está dentro de ti. Tú vas a ser la última persona que da como el sello de aprobación. Tal vez eso sea parte de lo que está sucediendo. Tú eres la persona que tienes que aprobar ciertas cosas, aprobar vacaciones, aprobar contratos, firmar documentos en tu trabajo, en tu vida. Y estás como que, ok, tengo que firmar todo esto, tengo que aprobar todas estas horas para que se paguen antes de que me cierre la fecha o que me cierre la hora, porque parece que hay como un corre-corre de último minuto, pero no te preocupes, todo sale bien. 3 de copas, alegrías, celebraciones. Puedes también estar recibiendo algún tipo de invitación, ¿eh? Es una semana donde no va a haber ningún obstáculo que se presente frente a ti, principalmente si empiezas a prestarle atención a los pequeños detalles. Allí va a estar la clave. Mira, esta carta de la reina de espadas también me indica una conversación que podrías estar teniendo esta semana. Vamos a ver esa conversación con respecto a qué puede ser. La carta de la mujer. Esta conversación puede tener que ver con una energía femenina en tu vida, madre, amiga, hermana, alguna conexión con alguien especial en tu vida, donde yo veo que ustedes van a estar teniendo esta conversación tal vez donde van a estar
sincerándose con respecto a ciertas cosas, ciertas verdades o ciertas cosas que antes no se estaban hablando, que estaban calladas. Mira. Y con esta carta de la serpiente está esa energía también para ustedes donde va a salir ciertos resentimientos tal vez, que es necesario que ustedes lo expresen para que saquen ese veneno de su cuerpo. Así estoy recibiendo el mensaje y tú sabes que yo con mucho cariño y con mucho amor siempre te paso el mensaje que recibo. Tienes la carta del Rey de Copas. Lo que pasa es que aquí hay una energía para algunos de ustedes, y esto puede ser alguien con quien trabajas, un familiar, una persona con quien tú estás como pareja. Lo que pasa es que parece que aquí hay situaciones donde tienen que caminar así como con precaución. Porque es que imagínate que estás como caminando por un piso de madera, que cuando lo pisas hace como que cri, 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 cruje, ¿no? Es como esa frase en inglés que dicen walking on eggshells, que tienes que caminar con despacio, con mucha cautela, porque lo que digas puede alterar a la otra persona. Entonces yo veo que van a pasar por esa situación durante esta semana, decirse más de 4 cosas que son necesarias, pero eso los va a llevar a tener finalmente tranquilidad y dejar eso atrás. La carta del 3 de copas, vamos a ver de qué podría ser esa celebración. Mira, la casa. Para algunos de ustedes, esa celebración, tal vez esos documentos que tienes que firmar es una casa que vas a estar obteniendo. Y tal vez tú estás con el banco, estás con el seguro, estás con alguno de estos lugares firmando documentos y que tienes que volverlos a hacer porque te equivocaste. Que tienes que volverlo a hacer porque la firma no salió igual. Que tienes que volverlo a hacer por esto y por lo otro. Y son documentos tal vez para la aprobación de una casa, que efectivamente para quienes estén esperando una casa, un apartamento, un local comercial que quieres rentar, te sale. Mira, aquí hay celebraciones en el hogar. Para otros de ustedes esto podría estarte hablando de que literalmente vas a tener algún tipo de evento o actividad en tu casa. Pues cada quien recuerde cuidarse, todos los protocolos de seguridad que existen en cada uno, bioseguridad que existen en sus países, pues tengan mucho cuidado siempre, ¿no? Sobre todo en estos tiempos. Pero aquí hay algún tipo de actividad o celebración en la casa de alguien. Puede ser en tu casa o puede ser que te invitan a la casa de alguien. Déjame ver si te conviene ir o no, porque, ¿sabes, no? Puede ser alguna reunión, alguna celebración de la oficina también que quieren hacer, si estás trabajando. Tienes la carta del Sota de Copas y la carta de la Sacerdotisa. El mensaje para ti con esto es que escuches a tu intuición. Yo siempre te voy a decir que escuches a tu intuición para tomar las mejores decisiones. Y aquí me están diciendo que vas a estar recibiendo presión de parte de estas personas y tal vez tu energía, tú no quieres ir. Tienes que escuchar siempre a tu intuición. Si tu intuición te dice, ay, ¿sabes qué? Mejor no vayas. Escucha tu intuición. Y esta carta del 6 de bastos, estos éxitos, celebraciones y alegrías, que lo tienes marcado 3 veces. Alegrías, celebraciones. 3 de copas, alegrías, celebraciones. 6 de bastos, éxito. Así que hay cosas muy lindas que van a empezar a activarse para tu vida. Obviamente todo esto no te puede pasar en una semana. Estas energías se pueden extender un poco más, así que de igual manera está pendiente. Hey, déjame tu dedito para arriba también si te ha gustado esto. En los comentarios déjame tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Y mira esa maravilla, el trébol. La suerte está de tu lado. Aquí algunos de ustedes podrían salir ganadores de algo durante esta semana. Podrías ganarte algo. Y eso es muy cool. Me cuentas, ¿ah? Me mantienes al tanto de qué te ganaste. Que puede ir desde te ganaste una bolsa de comida, te ganaste un regalito, te ganaste una tómbola en el trabajo, tal vez en una pequeña fiestecita o celebración allí que están haciendo para firmar el contrato de algo, una celebración, están regalando algo y de repente sacas el papelito de la tómbola y ganaste algo. Puede ir también al nivel de que te ganas algo, un nivel ya mucho más fuerte, en algunos lugares de juegos al azar. Pero mira, éxito con decisiones y situaciones financieras para ti. Me encanta. Si estás trabajando, vamos a ver aquí el mensaje. La carta del 5 de espadas. Mira, para algunos de ustedes también esto puede ser, toda esta celebración, esta firma puede ser una jubilación para algunos de ustedes. Y si estás trabajando puede estar hablando de la partida de alguien en el trabajo, valga la redundancia, que se está jubilando, se está retirando, o se está yendo de licencia. Puede ser tú o puede ser pues que tú formas parte de todo esto, pues está pasando en tu trabajo.
Pero marca muy linda esa energía. Lo siento más que todo como la jubilación o el retiro de alguien, o que una persona se está yendo de licencia, tal vez por embarazo, con esa carta de la paciencia. Muy bien. Si estás buscando trabajo, ¿cuál es el mensaje para ti? La carta de los enamorados. Grandes oportunidades para asociaciones durante esta semana, para asociarte con alguien. También me está indicando de que oportunidades nuevas de trabajo podrían llegar a ti por medio de personas que te quieren, que te aprecian, o de tu pareja o amistades, que te dicen, oye, ¿sabes qué? Mira que está esta oportunidad en este lugar, ¿por qué no aplicas? Y tú dices, bueno, pues no pierdo nada, voy a mandar mi hoja de vida para ver qué ondas. Y ¡boom! Te sale la oportunidad. Así que pendientes a conversaciones con amistades, con seres queridos, que algunos de ellos podrían tener alguna clave para tu próximo trabajo. En las finanzas tienes la carta del 2 de bastos. Yo veo transacciones con el extranjero, envío o recibo de dinero de parte del extranjero. Si tienes familiares o seres queridos tal vez allá, podrían estarte brindando dinero. Puede que esos documentos que te están volviendo un poquito así como crazy, como que te enredan, sean papeles que tienes que firmar para traspasos internacionales o transferencias internacionales para poder recibir. Tal vez sean los documentos que estás tratando de llenar como en estos lugares Western Union, ¿no? Estos lugares que hacen transferencias internacionales, o en tu banco. Pero te entra dinero por eso. Podrías también estarte hablando de un negocio que tengas, tal vez por medio de las redes sociales, donde generas dinero de una manera internacional, ¿sabes? Por otros países. ¿Escucharon a la lagartija acertando? No sé si la habrán escuchado. Si estás en pareja, vamos a ver cuál es el mensaje para ti. Tienes la carta del 5 de copas. Y la carta del 5 de copas, para quienes están en pareja, aquí me está hablando de que están recordando una situación del pasado. Esto en algunos casos también podría ser alguien con quien se tuvo algún tipo de aventura en el pasado. Déjame aclarar esa carta. Esa persona todavía está en tu pensamiento. Aquí, ya seas tú o en los pensamientos de tu pareja, pues eso ya lo saben ustedes. Parece que están pensando o están recordando una etapa difícil de su relación. Esto puede haber sido un engaño que ya pasó. Esto ya pasó. Y por alguna razón todavía siento de que quedan algún tipo de resentimiento entre ustedes. Quedan como cosas pendientes allí que tienen que aclarar. Y que parece que durante esta semana, por alguna razón, alguien va a traer eso a colación nuevamente. Y tal vez algunos de ustedes es como que, ¿y eso a qué viene? La carta del caballero. Mira, solo te digo esto. Cuando estaba diciendo que ¿y eso a qué viene? Me vino a la mente esa frase que dice así: cada ladrón juzga por su condición. Esperemos que no sea el caso para ti, por supuesto. Pero eso es lo que estoy escuchando, pues, y tengo que pasarte ese mensaje. Entonces parece que aquí hay alguien que puede estar sintiendo algo de culpabilidad. Y puede ser que esa persona que siente culpabilidad, puede ser que está haciendo algo ahorita, o puede ser que también en ese momento, cuando pasó lo que pasó, de los engaños y los triángulos amorosos en el pasado, también esa otra persona lo estaba haciendo. Hay la posibilidad. Y por eso le está dando vueltas, porque ese pensamiento le ha estado carcomiendo. Y es algo que no ha podido sacar todavía. Porque es algo como que de la nada, que usted está en una cosa normal y de repente te dice que, sí, porque te acuerdas cuando tú hiciste esto, y tú quedas así como que, pero ¿y eso qué tiene que ver? O sea, si estamos hablando acerca de arroz con pollo, por ejemplo, para decirte algo, y tú me vienes a salir a hablar a mí de el chocolate. ¿Qué tiene que ver eso con el arroz con pollo? ¿Sabes? Tremendo mal ejemplo, pero algo así. A eso me refiero, algo que no tiene sentido. Estás hablando de otra cosa y esa persona de repente se sale con eso, así que tú quedas como que ¿y por qué? ¿Por qué estamos hablando de eso? Para los que están solteros, ya te quiso salir la carta, salió volando, aquí la ves en la esquinita, déjame traértela. Salió la carta del as de copas. Esto me está hablando de que los solteros que pueden estar teniendo algún tipo de energía de dolor, de traición, de dificultad, me está hablando para ti de una etapa de sanación que vas a estar empezando. Una etapa en donde tu corazón se va a empezar a recuperar, tu corazón va a empezar a poner sus piezas nuevamente en su lugar.
También siento con esta carta de que podrías estar conociendo a alguien que por esa razón es que tú sientes que quieres poner las piezas en su lugar nuevamente en tu corazón, pero asegúrate de hacerlo porque tú quieres estar bien, no porque va a entrar una nueva persona en tu vida, ¿ok? El mensaje de la carta del espíritu animal, vamos a ver qué espíritu sale para ti esta semana. ¡Uy, qué bello! Tenía mucho tiempo que no salía esta cartita. Tienes el espíritu del canario. Y dice que tú tienes que cantar tu propia canción. Ve al son que tú toques, no el son que te toque nadie. Tú al son que a ti te dé la gana de tocar. Ese es el mensaje que te están dando acá. El número divino que te da es el número 12. Puedes sumarlo y te da el número 3. Celebraciones, que tienes eso marcado muy fuerte para ti. Puede ser también el número 21. Mire, con esta carta también acabo de recibir un mensaje, principalmente con eso que vi de la casa. Parece que hay alguien que quiere venir a tu casa a mandar. Por eso es importante también que vean las lecturas hasta el final. Hay alguien que quiere venir a tu casa a mandar y tú vas a hacer así como que, no. Esta es mi casa y las cosas se hacen así. Yo pongo esto aquí, yo pongo esto acá, esto se pone aquí, esta es la hora de entrada, esta es la hora de salida, esto no es un hotel. Hay una energía de eso. Lo importante acá es que tú tienes que ir al son que a ti te dé la gana de tocar. Que nadie te toque el son o no vayas al ritmo de otras personas. Ve a tu ritmo. Esa es la mejor manera de ponerlo. Muchísimas gracias por estar junto a mí. Te mando un fuerte abrazo de oso si lo necesitas. Aquí está para ti. Un beso y te decreto mucha luz y progreso.